Buenos días, hermanos, a todos, que el Señor les bendiga. Vamos al momento de la exposición, ¿verdad? Y vamos a hablar primeramente, el primer grupo nos toca hablar sobre la hermenéutica especial. Básicamente en esto se va a mover nuestra exposición. Así que yo les voy a introducir un poco lo que es hermenéutica especial. Todos acá hemos escuchado el término hermenéutica, ¿verdad? Somos teólogos y algunos licenciados. Entonces ya sabemos lo que significa hermenéutica, es el arte de la interpretación bíblica. Por tanto, ¿de dónde viene esto? Ya sabemos que el trasfondo de la hermenéutica viene del griego, ya viene de la mitología, desde la mitología griega, que se fueron añadiendo términos al léxico griego. Y para no profundizar tanto en eso, porque es secundario, hermenéutica se ve en toda la Biblia. El primer hermeneuta que podemos ver es Esdras. Dice que él inquiría en la ley de Jehová, eso significa profundizaba, interpretaba y la explicaba al pueblo, la ley de Jehová. Entonces, ahora, entendiendo que la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica, vamos a entrar a otra parte de la hermenéutica que no es muy conocida, la hermenéutica especial. ¿Qué es la hermenéutica especial? Bueno, en la hermenéutica tenemos dos tipos de hermenéutica. La hermenéutica general, que se encarga de toda la Biblia, de aplicar ciertos parámetros de interpretación, contexto histórico, gramática, cultural, etc., o figuras literarias. En este caso, la hermenéutica especial, que es de lo que vamos a hablar, se encarga de interpretar específicamente las figuras literarias. Como por ejemplo, tenemos figuras literarias como el símil, que es prácticamente una comparación. Ya, es comparar algo. Tenemos la metáfora, tenemos los proverbios, las parábolas y las alegorías. Esas son las figuras literarias que usted va a encontrar en toda la Biblia. Ya, eso significa que no podemos interpretar toda la Biblia de manera literal. Si usted empieza a agarrar la poesía e interpretarla de manera literal, se va a dar contra el muro. ¿Ya? Si usted empieza a agarrar el Apocalipsis e interpretarlo de manera literal, usted hace una película de ciencia ficción. ¿Ya? Si usted empieza a agarrar cualquier tipo de figura literaria y no toma los parámetros correctos para interpretarlo, usted se está desviando del sentido bíblico de cada texto y del sentido narrativo que cada autor le quiere dar al texto. Entonces, por eso vamos a ver un poco qué es la hermenéutica especial y qué son sus figuras literarias y algunos parámetros para interpretar estas figuras literarias. Entonces, entre ellos tenemos el símil. ¿Ya? Y quiero añadir algo. Usted sabe, por ejemplo, que los buenos oradores siempre usan algunas técnicas para ilustrar, ¿verdad? Algunas técnicas para hacernos resaltar algo que es muy importante. En este caso las comparaciones, cuando de repente usted escucha a un orador, él inicia con una historia para ilustrar el mensaje que él quiere transmitir. Entonces es lo mismo es con los autores bíblicos. Muchos de los autores bíblicos han utilizado ilustraciones, historias, comparaciones, para hacernos entender el mensaje central de su exposición. Ya, en este caso, como les dije, el símil, la metáfora, los proverbios, las parábolas y la alegoría. Pero para poder llegar a la médula de esto, nosotros necesitamos entender las reglas para poder tener un éxito interpretativo. Por ejemplo, no podemos ser un buen predicador si soy un mal intérprete de la Biblia. ¿Ya? Si yo interpreto mal, yo predico mal. Por mejor oratoria que yo tenga. Yo puedo hablar bien, pero predicar mal. Es muy diferente predicar y hablar, porque cuando usted predica, usted transmite su interpretación bíblica, de lo que usted ha estudiado en la Escritura, por la guía del Espíritu Santo, obviamente. Pero es por eso que necesitamos entender las reglas de cada aspecto, de cada figura literaria, porque podemos desviarnos de una correcta exégesis o interpretación bíblica. Empecemos con el símil. Voy a ir de manera por arribita, como dicen, porque la hermana después va a profundizar en esto.
Así que yo empiezo con el símil. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación. ¿Ya? Se usa, por ejemplo, la palabra como. En las parábolas de Jesús, usted escucha decir, el reino de los cielos es como. ¿Es como? Una perla de gran precio. El reino de los cielos es semejante a, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una comparación. En la comparación, el énfasis está en el punto similar entre las dos ideas. Por ejemplo, hay una comparación que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Ya, estoy parafraseando yo. Ya, no es lo que dice el texto de manera literal, pero solo le estoy parafraseando. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Ya. Entonces, ¿será que el reino de los cielos realmente es un tesoro? No, no es un tesoro, es el reino de los cielos. Pero ¿en qué se parece un tesoro y el reino de los cielos? En que tiene mucho valor. Yo estoy comparando para dar un significado. El significado no radica en el objeto, en el tesoro, el significado radica en el uso del objeto. En este caso, es semejante a un tesoro, ya, porque tiene mucho valor, lo vale todo. Eso significa, ya. Cuando él dijo el reino de los cielos es como un tesoro, no se estaba refiriendo a que era un tesoro enterrado, se estaba refiriendo a que lo vale todo. Entonces, de esta manera es que se usa el símil en la Biblia. Y si no entendemos esto, agarramos el blanco totalmente. Y podemos añadirle a la escritura cosas que no ha dicho. Bien, tenemos ahora la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Esto tal vez es algo confuso, pero la metáfora es una expresión no expresada. ¿Qué quiere decir esto? Es como que yo quiero decir algo no diciéndolo, sino dándolo a entender. Ya. Se usa bastante el eufemismo para usar la metáfora, o bien añadimos cierto objeto para dar a entender algo. Por ejemplo, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús no es un pan, ¿verdad que no? Ya. Pero ¿qué está diciendo? Él está usando el pan para ilustrar algo. Dice que, ¿qué es el pan? ¿Para qué sirve el pan? La comida. Llena, sustenta. El pan es el que sustenta. Entonces él está usando el pan para decir, yo soy la fuente de la vida. Yo soy la fuente de la sustancia de la vida. O sea, él está usando el pan como una metáfora. Ya, es similar, un poquito similar a la comparación, pero acá los objetos son diferentes. En la comparación es un poco diferente. Ya, en la metáfora, el sentido está adentro del objeto. Está diciendo yo soy el pan. Ya. Él no está diciendo yo soy como el pan. Él está diciendo yo soy el pan. Entonces esto es una metáfora. Es de la misma manera que él da a entender que él es la sustancia de la vida, que él es la fuente. Eso significa. Entonces a eso nos referimos con una metáfora. Poner el sentido de lo que quiero dar a entender en un objeto. ¿Ya? Yo soy el agua, ¿ya? Que refresca el agua. Yo soy esto, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la parábola? Porque hablamos que íbamos a hablar del símil, de la metáfora, de la parábola, del proverbio y la alegoría. Son las figuras literarias que vamos a encontrar en la escritura. Entonces, en este caso, la parábola es como la extensión de un símil o la extensión de una comparación. ¿Qué quiere decir esto? Una comparación más larga. Básicamente eso es la parábola. Entonces, en la parábola, la comparación y la explicación son más largas, son más amplias. Significa poner al lado de. O sea, yo estoy comparando con algo. La parábola es, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una viña. Y un día el sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla. Ya, él está comparando, él está dando un mensaje en un lenguaje que todos están entendiendo. Él está diciendo, el predicador predica la palabra, pero está usando un lenguaje de agricultura. Está poniendo al predicador al lado del sembrador para darnos a entender un mensaje de manera más sencilla. Pero vamos a ver algo interesante. La parábola no solo se usa para darnos a entender un mensaje. Ahora, un dato interesante.
un dato interesante para que sepamos. Jesús usa más de 50 veces en los evangelios, solo en los evangelios, la parábola. Ya tenemos más parábolas en el resto de toda la Biblia. Bien, propósitos de las parábolas. Uno, el que les dije primero, ¿verdad? Es hacernos entender un mensaje. El propósito de la parábola a veces es que entendamos el mensaje de manera más suave. Esto lo encontramos en Mateo 13, capítulo 10 y en Marcos 4, 11. Revelar la verdad a los creyentes. Si a usted yo le digo ahorita, mire, usted tiene que perseverar en oración. Puede hacer que eso mañana se le olvide lo que yo le dije. Pero jamás se nos va a olvidar cuando Jesús nos dijo, la mujer que rogaba al juez, y le rogaba, y le rogaba, y le rogaba, ¿verdad? Jamás se nos va a olvidar eso que sale en Lucas 8, 9 a 14. Jamás se nos va a olvidar la mujer que rogaba al juez injusto, y le rogaba, y le rogaba, y le rogaba. Entonces ya entendemos, hay que orar, eso jamás se nos va a olvidar. Es fácil olvidar una exhortación, pero es difícil olvidar este tipo de ilustración que Jesús usa. Entonces, de esa misma manera se transmite un mensaje. Pero las parábolas tienen un segundo propósito. También es esconder la verdad. Dice Jesús que él decía parábolas no solo para que los discípulos entendieran, sino para que los que tienen oídos no oigan, que eran los fariseos en este caso. Ellos no querían oír la verdad. Entonces Jesús usaba la parábola para que les fuera más difícil entender. ¿Se acuerdan la vez que Jesús dijo, el que comiera mi carne y bebiera mi sangre, heredará la vida o tendrá la vida? Y los fariseos se quedan y dicen, ¿cómo vamos a beber la sangre de este? Está loco. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿De qué está hablando? Ya, entonces él usaba esas parábolas también para cegar más del entendimiento de manera de juicio. Entonces para eso se usan las parábolas también. Y por último, la parábola a veces se usa para revelarle al creyente algo que anda mal en su vida. ¿Se acuerdan la historia de Natán el profeta y el rey David? Ya había un hombre que tenía un montón de corderitas, pero tenía un vecino que solo tenía una, pero él agarró la del vecino porque tenía una invitada. Entonces el rey David, sí, ese hombre es digno de muerte, ese hombre eres tú. Entonces esto es una parábola. Él está comparando al rey con otro rey. Ya él está diciendo, teniendo tantas mujeres, agarraste la de tu prójimo. Entonces, mire cómo de manera sencilla se transmite un mensaje tan punzante, tan profundo. Entonces la parábola también se usa para revelarnos algo que anda mal en nosotros. Esa es otra función de la parábola. Ahora, ¿cómo interpretamos la parábola? Esa es otra cuestión que necesitamos analizar. Hay muchos predicadores que se meten al púlpito y ellos comienzan a predicar parábolas, pero tal vez de una manera que no es la correcta, tal vez de una manera que no es la bíblica ni siquiera, porque citar textos bíblicos no es ser bíblico. Ser bíblico es interpretar correctamente esos textos bíblicos. Entonces, bien, principios de interpretación de las parábolas. Uno, el principio que cualquier texto debe tener y que debemos aplicar en toda la Biblia. Por ejemplo, el análisis histórico, cultural y contextual. Son tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya, el análisis histórico. Por ejemplo, ¿qué era una viña? Ya, cultural, contextual y idiomático, gramatical. ¿Cómo era la cultura de ellos? Tenemos que conocerla para poder interpretar bien las parábolas. ¿A qué se refería Jesús con la semilla que cayó en pedregales, por ejemplo? Tenemos que entender que era un pedregal. ¿Por qué habla de que cayó entre espinos? ¿Por qué habla de que cayó en tierra dura? Y todo eso. Ahora, contextual, el contexto. ¿Qué pasó antes de la parábola? ¿Qué pasó después de la parábola? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con quiénes estaba? ¿A quiénes les hablaba? Son preguntas que nos tenemos que hacer para interpretar correctamente las parábolas. Y no solo las parábolas, cualquier texto bíblico. Básicamente es lo mismo. Otra cosa que necesitamos analizar es el léxico o el sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? El significado de las palabras. ¿Ya? Necesitamos, para poder interpretar correctamente una parábola, el significado de las palabras es muy importante. ¿Ya? Hay momentos en los que Jesús habla y él dice el reino de los cielos, después dice el reino de Dios,
Después dice el reino venidero. O sea, tenemos que ver qué significa cada cosa. Hay palabras que no vamos a entender. Si no entendemos una palabra, hay que ir a analizarlo y interpretar. ¿Qué significa labrador? ¿Qué significa todo esto? Bien, otra cosa es el análisis teológico. ¿Qué significa teológico? Bueno, nos referimos a cómo esto encaja con el mensaje de toda la Biblia, básicamente. Lo que les acabo de decir respecto al reino de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús habla del reino de Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿A los tiempos futuros? ¿A los tiempos presentes? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo encaja esto con todo el mensaje de la Biblia, en el plan redentor de Dios? Esto es prácticamente un análisis teológico. ¿Cómo esto encaja con el Evangelio también? Ya, porque a veces interpretamos muchos textos, pero a la hora de meterlos al Evangelio no encaja. No encaja. Entonces todo esto, bien. Tenemos que entender una última cosa respecto a las parábolas. Las parábolas no son medios para plantar una doctrina. Las parábolas son medios para hacernos entender la doctrina. Son como ilustraciones. ¿Ya? Nuestras doctrinas no deben estar fundadas solo en parábolas. Deben estar fundadas en toda la Escritura. En toda la Escritura. Porque si usted hace una doctrina de un solo texto, usted se está volviendo sectario. Porque eso es lo que hacen las sectas. Forman doctrina de un solo versículo. Y usted mire en Génesis, no encaja con Génesis. No encaja con Malaquías. No encaja con Éxodo, no encaja con Apocalipsis, solo encaja con ese texto que él sacó. Dice un dicho teológico que un texto fuera de su contexto crea un pretexto. Entonces no creemos pretextos e interpretemos la Biblia correctamente. Igual las parábolas. Otra cosa que debemos analizar es la literatura, el análisis literario. ¿Qué hay en esta parábola? ¿Hay poesía? ¿Hay historia? ¿Ya? Está hablando de eventos futuros. ¿Qué hay en esta parábola? ¿Qué tipo de narrativa es? ¿Es narrativa histórica? ¿Jesús está contando una historia? ¿Ya? ¿Jesús está usando una ilustración, un símil, una comparación, una metáfora? ¿Qué está usando Jesús? ¿Qué está usando el texto para hacernos entender? Son cosas que hay que analizar. Ya, voy a avanzar. Otra cosa que necesitamos analizar, número 4. Otra figura literaria, los proverbios. Ya los conocemos. Los proverbios son lemas o son declaraciones de la filosofía de vida, fáciles de recordar. Los proverbios tienen que ver con el aspecto moral de la ley de Dios. Proverbio habla de las regulaciones éticas y sabias para la vida cotidiana. ¿Qué incluye el énfasis de los proverbios? Cuando leamos proverbios tenemos que leerlo con este ojo. El énfasis de proverbios incluye la sabiduría, la moralidad, la castidad, la lengua, relaciones con otros, la pereza, el carácter y la rectitud o la justicia. El objetivo de los proverbios son hacerse inolvidables. Jamás vamos a olvidar un proverbio memorizado, jamás. Ya. Puedo olvidar un sermón completo, pero jamás puedo olvidar esos proverbios tan cortos. Ya. Engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero alabada es la mujer que teme a Jehová. El principio de la sabiduría, ya, pero ya sabemos qué significa, ¿verdad? La sabiduría no es inteligencia, algo intelectual solo, es algo que tiene que ver con el temor del Señor. Una persona sabia no es la que sabe mucho, una persona sabia es la que teme al Señor y lo conoce. Exacto, entonces, pero todo ese mensaje lo lleva una sola frase. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces son cosas interesantes, ¿me entiendes? Ahora, vamos por último con la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Dijimos que la parábola es la extensión de una comparación. Es igual al símil, pero es más largo. Ahora, por último, ¿qué es la alegoría? La alegoría es casi igual a la metáfora, pero es más larga. Ya, yo quiero que ustedes recuerden una alegoría ahorita, que es la que Pablo usa en Gálatas capítulo 4. La alegoría de Agar y Sara, ¿verdad? Donde dice que nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava, refiriéndose a Sara. Pero acá, ¿de qué está hablando él? Somos libres del yugo de la ley. Ya. Todo aquel que quiere vivir según la ley
Dice Pablo, está bajo maldición. Esos son hijos de Agar, de la esclava, porque la ley trae esclavitud. Ya, la ley no salva, la ley condena. Entonces por eso Pablo dice, somos hijos de la libre, de la que Cristo redimió y pagó el precio del pecado en la cruz. En este caso, Sara, que es la libre. Dice Pablo también, nosotros no somos de la Jerusalén de abajo, somos de la Jerusalén de arriba. Ya, en este caso, pero Pablo está hablando bajo un contexto, por ejemplo. Recordemos que hay un contexto, en este caso geográfico, ya, y habían partes de los lugares que eran bajos y eran altos. Entonces, se podía entender que él estaba hablando de la Jerusalén de la montaña o la Jerusalén del suelo, pero Pablo estaba hablando respecto a la Jerusalén del cielo. Ya, entonces, esto es una metáfora. ¿Qué significa? Bueno, la alegoría mezcla la historia con el sentido. ¿Qué quiere decir esto? El sentido de lo que Pablo quería decir estaba adentro de cada palabra. Sara, ahí está el sentido. Sara era la libre. ¿Representa a quién? A la iglesia. Ya, que es libre del yugo de la ley. Que los judíos querían meterle a la iglesia, querían volver a la circuncisión, todo eso. Entonces, otra cosa que podemos encontrar es la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, del 31 al 32. Por ejemplo, hay gente, hace una canción ahí de esta parábola. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo hizo, y las montañas se moverán, se moverán. Pero está bien, yo no estoy condenando la canción. Lo que le quiero decir es que a veces nos salimos del sentido del texto y nos enfocamos en algo secundario. Porque el mensaje central del texto no es que las montañas se moverán. El mensaje central del texto es que la semilla de mostaza crece. ¿Ya? Entonces el cristiano debe tener una fe creciente, como la semilla de mostaza. ¿Ya? O incluso el cristianismo de aquel tiempo era poco, y con el tiempo se fue expandiendo. O sea, ese es el centro de la parábola de la semilla de mostaza. No es que las montañas se moverán, con mis palabras, es que el cristianismo crece. Es muy diferente cuando entendemos cómo interpretar cada aspecto literario de la Escritura. Ya entramos al verdadero sentido de Jesús. ¿Ya? Entonces, bien, ahora, ¿cómo interpretar las alegorías? Principios, solo les voy a dar 3 datos. Siempre en cada texto debemos usar esto: el análisis histórico-cultural, contextual, léxico, sintáctico y teológico. Lo mismo que les dije al inicio. O sea, cuando me refiero al histórico ya sabemos, ¿no? La historia. Tenemos que ir a la historia. ¿Qué representa esto en la historia de los judíos, por ejemplo? ¿Ya? Porque estamos bajo un contexto. La historia, el Imperio Romano gobernaba en aquel tiempo, estaba pasando esto y esto, tal cosa. Cultural. ¿Ya? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de... ¿A qué se refería Jesús cuando habló de que es más fácil, dice, que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿A qué se refería con el ojo de una aguja? Ya, porque a veces era otra cosa, a lo que hemos entendido. Dicen algunos historiadores que el ojo de una aguja era como un pasadizo muy chiquito. ¿Ya? Era con lo que medían el diezmo de la iglesia. La aguja era para que si la oveja pasaba por ahí, la aceptaba. Exactamente, entonces ya vio que no se refería a la aguja del hilo de coser, se refería a otra cosa. Por eso hay que conocer el contexto cultural, el contexto histórico. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús dijo que nadie viene al Padre si no es por mí? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué pasó antes de eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué significa eso? ¿Y a quiénes estaban con él? ¿A qué se refería? Entonces son cosas que nos tenemos que preguntar. El léxico, ¿qué significan las palabras que estamos estudiando? ¿Ya? Ahora, el teológico, ¿cómo encaja esto con el mensaje de toda la Escritura? Siempre que estudiamos un texto bíblico, tenemos que ver cómo este texto está encajado desde Génesis hasta Apocalipsis con todo el mensaje. Si su texto no está encajando con el mensaje de toda la Biblia, algo anda mal, huele mal, algo anda mal, y hay que preocuparse y comenzar a estudiar mejor. ¿Cómo? Aplicando las reglas de interpretación bíblica. Ahora, necesitamos determinar los puntos múltiples de comparación, estudiando el contexto y los puntos a los que el autor hizo énfasis. Por ejemplo, en la alegoría de Agar y Sara,
¿Qué quería decir Pablo con Agar? ¿Qué quería decir Pablo con Sara? ¿Qué quería decir Pablo con la esclava? Con la libre, con la Jerusalén de abajo, con la Jerusalén de arriba. Todo eso, cada palabra tiene un significado cuando hablamos de una alegoría. Pero tampoco todo es alegoría. Tenemos que entender la narrativa bíblica. Hay partes de la Biblia que son historias, hay partes de la Biblia que son poemas, hay partes de la Biblia que son profecías, no todo es profecía. Hay partes de la Biblia que son parábolas, no todas son parábolas. Hay partes de la Biblia literales y no literales, básicamente. Y por último, el análisis literario de la alegoría. De repente, por ejemplo, cuando Isaías está hablando en su libro, Isaías, hay momentos que él cambia la narrativa. A veces se está narrando historia, pero de repente cambia poesía, de repente miramos a Jeremías haciendo poemas de lamentaciones, ya, cuando pasó el cautiverio babilónico, etc. Bueno, pero ya les dejé un trasfondo, por ejemplo, por lo menos, de lo que es la hermenéutica especial. Ahora, la hermenéutica especial no es otra hermenéutica. Se le conoce como especial porque solamente interpreta estas partes que tienen que ver con figuras literarias de la Biblia. Pero sigue siendo la misma hermenéutica porque usamos los mismos recursos: la gramática, el contexto, la cultura. Pues mucho adelanto hizo el hermano Brian, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos las figuras compuestas, que son la parábola y la alegoría. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, algunos textos dicen religiosa, pero es mejor decir espiritual, ¿verdad? Es lo que Dios o Jesús en persona, cuando estuvo en su ministerio, vino a enseñar, ¿verdad? Gloria a Dios. También es un relato corto en forma de historia sencilla, de tal manera que llegue a nuestra mente, cale en nuestro corazón. De tal manera nosotros podemos hacer cambios, esos cambios de los cuales hablaba el maestro Faen. Dice que en ella está inmersa una situación real, una situación real, gloria a Dios, o inventada, pero que no es fantasiosa. O sea, Jesús hablaba: yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿verdad? Ya el hermano Brian adelantó bastante esa explicación, ¿ok? Jesús establece una comparación entre lo que es la parábola, y aquí entra el cómo, ¿verdad? Es una palabra que es para juntar una cosa con otra, ¿verdad? Trasladar algo hacia otra persona, porque dice que son hechos reales de la vida cotidiana del ser humano, ¿verdad? Entonces Jesús, cuando Él viene y empieza a hablar en parábolas, allá en el Mateo 10:3, que los discípulos estaban alrededor de Él, pero al público que tenía era gigantesco, el público, porque le gustaba a las personas ver que Jesús daba buenas historias, ¿verdad? Pero, como dijo el hermano Brian, el Señor vino para los que creen, ¿verdad? Y para ellos es el entendimiento, y para los que no, entonces el Señor les ciega el oído y el entendimiento, porque han endurecido su corazón hacia la palabra, hacia la verdad y hacia la salvación. Gloria a Dios. Eso está en Isaías 6, 9 y 10. Está eso, ¿verdad? Gloria a Dios, donde el Señor le dice: a vosotros he dado traer la verdad, a vosotros he dado traer el entendimiento, pero no así a los que no entienden o a los que tienen endurecido el corazón y escuchan, dice una narración, escuchan con sus oídos pesados, porque no quieren las palabras de Dios, porque no quieren su salvación. Prefieren vivir en el mundo, les gusta más el mundo,
pero el que es de Dios, ahí se queda y escucha, ¿verdad? Atento lo que se le va a decir, ¿verdad? El hermano ya mencionó 2 de Samuel 12, 1-14, donde habla de que el profeta Natán llega y le hace una exhortación increíble, de tal manera, y se la tiró tan suavecita, tan comprensible para él, que él asumió. Él no rechazó nada, ni dijo, estás loco, ¿cómo vos, un profeta, me va a decir a mí, el rey, qué es lo que voy a hacer? Él asumió su pecado y se dio cuenta que hizo muy mal de haber quitado la única mujer que tenía un ejército, un soldado de su ejército, tenía una sola mujer y se la quitó, ¿verdad? Entonces él entendió, eso va para ti, le dijo, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús vino a enseñar la verdadera naturaleza de Dios, ¿verdad? Que es un Dios misericordioso, cercano y bondadoso, contrario a lo que se manejaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ellos manejaban que era un castigador y que estaba allá lejos, como dice el mundo. ¿Dónde está tu Dios? Ah, allá está, arriba, no lo tienen acá, ¿verdad? Entonces se hace una aseveración: ¿a qué bajó Jesús de los cielos? ¿Cuál fue su propósito? A venir a salvar a todos los que han creído, ¿verdad? Gloria a Dios. Su interpretación es digna de estudio por constituir revelaciones del reino celestial, ¿verdad? Del reino celestial. ¿Cuál es una de ellas? Por aquí decía el maestro anteriormente, estamos sentados en lugares celestiales. Ya estamos allí. Pero ustedes me pueden decir, pero yo estoy aquí sentado, yo no estoy en el cielo. Filipenses asegura que sí. Depende de cuánto nosotros nos hemos acercado al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y también dice, bueno, ¿qué significa colocar una cosa al lado de la otra? ¿Verdad? Con el objetivo de comparar. Entonces, la parábola es una comparación de una cosa con la otra, para que la persona que está escuchando, el público que está escuchando, le sea fácil, le sea digerir lo que se dijo. Quizás al principio no lo entendieron bien, pero en la forma adornada que lo hace el Señor, la palabra, la gente se lleva ahí en su mente y logra entender. Los judíos, los fariseos entendieron esto, que el Señor les estaba hablando a ellos, ¿verdad? Que les iba a quitar el reino de Dios y se los iba a dar a gente que no estaban en el plan. Gloria a Dios. En las parábolas, la historia o narración son cosas reales y incorporan verdades de hechos y experiencias de la vida humana, y no cosas fantasiosas. En ellas hay ocultas verdades a la vista de aquellos que no poseen penetración espiritual para percibir bajo su forma figurada. Y una vez entendida, revela e ilustra los misterios del reino. La idea de Jesús de hablar de esa forma era eso, que se entendiera los misterios del reino. ¿Qué ejemplo podemos dar nosotros? Bueno, en la antigüedad, los profetas, los reyes, los 3 reyes que hubieron en la antigüedad, y profetas, reyes y sacerdotes, eran las 3 únicas personas que recibían de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, pero estas personas del Antiguo Testamento no supieron los misterios que ahora nosotros tenemos en nuestras manos y a nuestra vista, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que somos hijas de la libre, decía el hermano, y que si nos acercamos a Dios con obediencia, con temor,
entonces vamos a recibir la vida en el reino de los cielos, la vida eterna. Ese es uno de los misterios y fue dado al apóstol Pablo, ¿verdad? Estos misterios que están ahí en la palabra del Señor. ¿Cuáles son los propósitos de las parábolas? Mateo 13:10, Marcos 4:10, Lucas 8:9 y 10. Los discípulos preguntaron, ¿por qué les hablas por parábola? Y Jesús dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios. Y se puse ahí Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para nosotros, ¿ves? Y lo oculto es de Dios. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, ¿verdad? Entonces esto es al mundo, ¿verdad? Y también, ¿quién dirá que hay pastores que andan en doble vida? Que hay maestros que andan en doble vida, que hay siervos que andan en doble vida, ¿verdad? Eso le toca juzgar a Dios, a nosotros no nos toca, no nos ha puesto el Señor como jueces, gloria a Dios. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y si nosotros nos profundizamos cada vez más, con todas las características que dijo el hermano Brian, entonces se nos va a dar más, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a llevar los frutos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. El uso de las parábolas, dijo el salmista, abriré en parábolas mi boca. Proverbio 1 del 1 al 7. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78:2, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios? Solo 2 le puse nada más para no ser extenso. El versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Significa que nosotros no podemos abrir la boca así por así, sino que el estudioso de la Biblia tiene que ser prudente para poder dirigirse a un público. Cierto que la Biblia dice que hay que exhortar, porque alguna persona que anda mal le va a ser tirado las cuerdas de amor para traerlo al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso dice el versículo 2. El versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y a veces sin equivocarnos. Y hacer juicio adrede, groseramente, y lo que se hace es dañar el alma del que llegó. Y si llegó uno nuevo y la palabra le pegó, ya no vuelve, ¿verdad? Porque así por así no hay que atraer a las almas a Cristo. Hay que traerlas con amor, como dice su palabra. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hay 3 principios hermenéuticos que nos guían para entender las parábolas. Aquí el hermano ya lo dijo, eso. Entonces, ya no voy a redundar, ya lo dijo, ¿verdad? Lo otro que me correspondía, ahí termino yo las parábolas. Excelente. Cabe mencionar que la primer parábola que Jesús le dio al público fue la parábola de el samaritano, ¿verdad? Y también la parábola más linda que hay, que le llaman la perla de oro de todas las parábolas, es el hijo pródigo. Pero hay cantidad y cantidad de parábolas, ya lo vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde más el Señor quiso llamarle la atención a los fariseos, ¿verdad? Porque con ellos fue que tuvo tantos entronconazos y que lastimosamente pues se perdieron toda esa gente, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Alegoría, ¿qué es la alegoría?
Es una exposición de hechos supuestos que dejan límite a una sola interpretación. Vale la pena regresarme y decir que la parábola tiene varias aplicaciones a la vez, porque se dice que son una presentación literal que habla de varios asuntos. Por ejemplo, Efesios 6, donde habla de las armaduras. Ahí habla la coraza, ahí habla del escudo, ahí habla del apresto del Evangelio, ¿verdad? Entonces, asimilando el apóstol Pablo, que cómo se viste un soldado, ¿verdad? Entonces él comenzó desde la cabeza, ya es que, ¿por qué un soldado se pone bien? Para protegerse, que no le llegue allí de su cabecita nada, ¿verdad? El escudo, ¿verdad? El apresto del Evangelio, que es la paz. Entonces, de eso que nosotros, y si bien sabemos cómo llevar a una persona a los pies de Cristo, entonces nosotros tenemos que tener paciencia, amor y paz para poderlo conducir, ¿verdad? Y bien conducidos, y no como decía el hermano Brian, que la gente se le lleva, o más bien yo voy a decir algo, los jóvenes buscan jóvenes y eso está bien, ¿verdad? Pero los tratan bien bonitos durante 3 meses, pero si ven que esos jóvenes llegaron mechudos, llegaron con chapita, las muchachas con pantalones, y entonces les dan una tarea increíble. ¿Y qué es lo que hacen los chavalos? Así no me trate el mundo, mejor estoy allá. Entonces la manera de darle amor a esas ovejas nuevas que están llegando y no maltratarlas. En el camino hay un proceso por el cual el Espíritu Santo va a trabajar con ellos, ¿verdad? Y si son de Dios, gloria a Dios, se van a quedar, ¿verdad? Disculpe que interrumpa, es que es interesante lo que está diciendo. Al final es esta interpretación, eso de que tenés que venir solo de falda. Esas son interpretaciones bíblicas mal hechas. Son dogmas. Dogmas mal hechos, mal interpretados. Llamémosle blanco a blanco y negro a negro. Malas interpretaciones bíblicas, malas prácticas en la iglesia. La alegoría dice que se interpretan por sí solas. Ya decía él que en la parte íntima de la oración o de la historia, ella misma se revela. Mientras que en las parábolas la gente, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiso? Pero entienden que fue para ellos, ¿verdad? Entonces hay un lenguaje literal oculto que hay que descubrirlo, ¿verdad? Y con la sabiduría que tenía el maestro, pues la gente se descubría a sí mismo y seguía al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que ya el hermano dio todo lo que tenía que decir. Comienza diciendo que él mismo, esto es en la vid verdadera, en la parábola de la vid verdadera. Él es el labrador y los pámpanos, en la cual instruye a sus discípulos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y comienza diciendo que él mismo, la vid, es él, es la verdad, y su padre es el labrador. Eso está en Juan capítulo 15. Tiene exacto significado y definición a la alegoría. Va directo, ¿verdad? A que se entienda. Así como la alegoría, la metáfora y el símil se basan totalmente en una comparación, entonces aquí podemos ver cómo la alegoría es una comparación por insinuación. La metáfora es una comparación por representación y el símil es una comparación por semejanza. Entonces, una y otra se parecen, pero tienen sus propias características que la distinguen. ¿Quién es quién? Gloria a Dios. La alegoría insinúa
a la vid verdadera como que Él es la vida. Jesús, el labrador, es el Padre y los pámpanos son los discípulos, ¿verdad? Entonces, como decía mi hermano Brian, para poder entender qué significa esto, yo tengo que entender qué se hace para sembrar la tierra. Y entonces, cuando el Señor estaba a la vista de todo el público, en una barca se sentó y a lo lejos Él vio un sembrador. Y ahí Él asimiló esta parábola con el sembrador, ¿verdad? Al final dice que el que sembró en buena tierra va a producir al 100, al 60 y al 30%. A mí me corresponde hablar sobre los tipos, que dice que están dentro de la figura literaria. La técnica, en la técnica de la teología, el tipo en la Biblia dice que es una figura retórica que representa por medio de personas, hechos, oficios, instituciones, acciones o acontecimientos a una figura o bosquejo de algo venidero. O sea, de que con el tipo nos ayuda al intérprete a percibir, a entender algo que se me está representando por medio de hechos, personas, oficios, acciones o acontecimientos. ¿Qué se me representa? Una verdad bíblica. ¿Pero en qué sentido? En que me está refiriendo que lo que me está dando me representa algo venidero, algo que viene. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento se encuentran los tipos. A veces los tipos pueden estar en el Nuevo, pero en el venidero, en el Nuevo Testamento también los encontramos. Nosotros tenemos que entender como estudiosos de la Biblia, dice que todo esto, el Señor usó los tipos para la enseñanza. Dice que es una enseñanza, este es para dar una enseñanza de la redención, desde el inicio de la creación del mundo, sobre toda la historia del hombre. O sea, desde los antiguos, en los tiempos pasados, los profetas y todo lo que se viene, los escritores de la Biblia, vienen encontrándose con personas o con acontecimientes. Estos hechos históricos vienen a ser tan profundos que el que va a leer la palabra o a nosotros nos queda encontrar que nos está representando en el Antiguo Testamento, porque el cumplimiento de todas las promesas están en el Nuevo Testamento. Significa, ¿verdad?, que esto es una enseñanza para una facilidad que nosotros podamos entenderle a la Biblia. ¿Qué nos quiso decir? ¿Qué Dios quiso hablar cuando el tipo de Adán, desde el inicio, donde dice Romanos 5:14, que el primero de Adán, dice que es el primero que trae la característica de un tipo, porque fue el primero en la raza humana. Y este varón dice que trajo, dice el apóstol Pablo, de que él trajo, por un hombre, dice, entra el pecado, por el Adán, primero Adán, pero dice que en el portero Adán nosotros vamos a encontrar la vida. Entonces, si en uno encontramos el pecado, en otro encontramos la vida, porque el pecado trae muerte. Entonces, el tipo de, en Romanos 5:14, nosotros estamos encontrando que el Antiguo Testamento, que es desde Génesis, desde Adán, encontramos la sombra. El tipo está representando a una imagen, pero como cuando vemos nosotros una foto muy antigua, que apenas se ve una resolución, una poca resolución, pero el encendido y con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía, se siente. La Biblia habla la misma Biblia nos dice
la sombra, lo llama la sombra. Cuando nosotros encontramos la sombra en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo habla sobre la sombra de Hechos Antiguos. Entonces, la sombra dice que estaba en el Antiguo Testamento, estaba una imagen, pero no mirábamos, o sea, no se miraba la verdadera imagen, sino que algo que representaba, porque la verdadera figura la encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso dice que el Antiguo Testamento presenta la sombra o la preparación a lo porvenir, pero que en el Nuevo Testamento que nosotros encontramos la figura. Entonces, como ya le expliqué, Romanos 5:14. Ahora, al apóstol Pablo también, en el libro de Colosenses 2:17, pero a partir del 16, nosotros encontramos este acontecimiento. Resulta que los judaizantes comenzaban a juzgar a los apóstoles o a los que estaban, seguidores de Cristo, comenzaban a ver y comenzaban a decir, pero ¿por qué cocinaban las manos antes de comer? ¿Pero por qué comen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no respetan los ritos? ¿Por qué? Entonces el apóstol Pablo desde el 16 dice que nadie os juzgue por la comida o por la bebida o por las fiestas de luna o porque lo que se estaba aconteciendo en ese momento, porque dice de que nosotros tenemos las figuras que ya teníamos nosotros a Jesucristo. Entonces, cuando habla sobre la sombra, los hechos, todos los acontecimientos, las fiestas y todo lo que se hacía como rito en un ritual, en el tabernáculo, apenas era la sombra de lo que estaba por venir, que era la venida del Señor Jesucristo. El verbo, es más, cuando habla en el libro de Hebreos, tiene mucho la tipología, los tipos, está llena de tipos, toda la Biblia está llena de tipos. El problema está en que el intérprete tiene que tener mucho cuidado. Nosotros como predicadores de la palabra o como maestros, como pastores, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a relacionar la sombra y la figura, el tipo, lo que es el tipo. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a decir que todo lo que está en el Antiguo Testamento, sin que la Biblia me lo diga, sin con una exégesis bien hecha, nos va a representar lo que estoy figurando en el libro, lo que yo creo entenderle, interpretarle, entonces yo voy a hacer una mala interpretación o, como dijeron los hermanos, una mala doctrina, vamos a llevar. Pero si nosotros nos apegamos a lo que la palabra del Señor nos va llevando con todo el cuidado, nosotros vamos a ver cómo la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta el tipo y como sombra, y en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar el antitipo como la figura. Recordemos que la figura más importante que nosotros acá dice que es la enseñanza de la redención desde el inicio, es lo que encierra todo en sí las Escrituras. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento no podemos decir, porque hay personas que dicen, no, esto es para Israel, no, esto es del Antiguo Testamento, esto es de la ley, nosotros vivimos la gracia. Nunca puede, porque esto es una sola historia escrita en dos partes que se tienen que unir para poder a nosotros recibir. Entonces, la relación que tiene que tener el tipo y el antitipo, la cosa o persona prefigurada, es la verdad del Evangelio, es lo que el Señor nos quiere mostrar, el antitipo. Entonces, el tipo tiene que tener una relación con el antitipo. Veremos. Hasta vos sí me estás aclarando. Sí. Dice que uno debe haber un punto notable o analogía entre los dos. Como estamos viendo, porque no quise poner muchos textos porque se me dio ahí mucho tiempo y la vez pasada no fue bien mal. Entonces, ya miramos con Romanos 5:14, cuando presenta a Adán como tipo, dice que tiene que tener un punto notable. No todo puede ser el antitipo. No todo tiene que ser que voy a agarrar al bolsazo a que todo va a prefigurar. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, aparte de ser la sombra, es la estructura que se puso, que el Señor mandó a Moisés, porque la casa iba a ser de Jesucristo. En todo esto lo sabemos.
Pero tiene que haber este punto notable y dice con la semejanza entre las dos. Siempre la mayor dignidad está en el anticipo, que tiene la superioridad. Ya sea Jesucristo representando la figura, o puede ser la iglesia representando a Israel, o puede ser, nosotros tenemos que entenderla, que tenemos que encontrar el punto notable. El número 2 dice la evidencia de la intención divina que el tipo representa lo que significaba. Entonces, esto también el cuidado del intérprete tiene que tener, que tiene que ser, tenemos que ver la intención que tenía Dios. Nosotros al final, yo le puse acá que le doy gracias al Señor de haber sido nacido en la gracia, porque nosotros vemos para atrás la historia, pero ellos tenían que ver el futuro, y es como que más difícil para el tiempo antiguo. Si nosotros vemos en la gracia es un poco más aceptable, primeramente porque tenemos todos estos estudios, hasta cierto punto como no había muchísimas escuelas griegas, pero bíblicamente, ¿verdad? Hoy tenemos bastante riqueza. Correcto. Y la otra dice, el tipo de prefigurar algo en el futuro. Tenemos que ver que la figura está, o lo que vemos en el futuro Nuevo Testamento, lo que después que va a ocurrir, pero la prefigura tenía que estar en el anterior, o sea, para encontrarlo tengo que encontrar esta prefigura que está en la sombra para encontrar la figura que está en el futuro. O sea, bueno, entonces esta es la relación que tenemos que tener, el cuidado que tiene que tener el intérprete al encontrar y relacionar estas dos semejanzas. Porque sí, tiene que tener enfoque con analogía, con el ejemplo, porque cuando hablamos con ejemplo, nosotros tenemos que tener bastante cuidado, porque si nosotros vemos que la Biblia nueva, las revisiones de la Reina Valera del Nuevo, de nuevo hoy, para ese tiempo, nosotros vemos bastante pegones, porque hay unas palabras que se vienen sustituyendo según entre más va la transliteración o a otros idiomas, vienen usando palabras que vienen desenfocando ya la intención que tenían los escritores antiguos. Por ejemplo, cuando habla ejemplo, dice que pudo haber sido decir el tipo en vez de decir ejemplo. Cuando dice semejanza, pudo haber sido el tipo. Verdaderamente decía el tipo en los escritos antiguos originales venían más exactos, aunque tenemos todavía, porque Colosenses 2:17 habla bien la sombra. En primera de Pedro 3:21 también habla de lo que era la figura y nos habla. Nosotros vemos, y a veces hay personas que tienen tanto cuidado minuciosamente que tiene que aparecer una de las palabras correctas o buscar la palabra específica para encontrar el verdadero significado del tipo. Y aún todas las figuras literarias, porque ahora nosotros lo agarramos al brusazo y decimos, bueno, cualquiera se para en el púlpito y comienza a decir un montón de cosas con cualquier cosita que encontremos y lo hacemos grave. Digo que tenemos que tenerlo cuidado. Dice que la tipología nos ayuda a diferenciar lo que es el símbolo y lo que es tipo. Bueno, no me voy a meter en lo que es el símbolo porque le corresponde al hermano, pero siempre van a ver relatado. Entonces ahí nosotros vamos a quedar porque dice que el pueblo de Israel, ya les expliqué, no pudieron entender los propósitos de Dios que tenía al expresar todas sus promesas. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a lo literal, se fueron a lo que querían ver y no pudieron ver al futuro. Se quedaron en el capullo, no pudo abrir la flor en un capullo. Mientras que nosotros que vivimos ya en la gracia, nos tocó más fácil. Vemos atrás y solo lo relacionamos. Pues gloria a Dios, porque no lo crucificamos al Señor. Porque tal vez, digo yo, a veces me hago la pregunta, que tal vez si hubiésemos estado en este tiempo, hubiésemos... Bueno, mi hermanito dice que con esta figura literaria, dice, y sus analogías,
aprendemos la enseñanza de la redención, que es lo más importante doctrina de la Biblia. Este es todo lo que yo tengo para decir, Dios mío. A mí me tocó exponer el área profética, ¿ves? Sabemos que lo profético es uno de los 5 ministerios activos hasta el día de hoy, amén. Eso es lo que yo creo, y yo creo que ustedes también, amén, porque algunas personas dicen que el ministerio profético no está activo en este tiempo, amén. Entonces, vamos a explicarles, pero yo quiero explicarles respaldado a la palabra, amén. Y quiero leerle 2 textos que hablan de lo que dice el Señor de la profecía, amén. Amos dice, Amos capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Ahí el Señor nos confirma de que Él revela a sus profetas. Amén. Vamos a leer qué dice el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, dice la palabra. Amén. Entonces vamos a verlo según la explicación que tengo que dar sobre el folleto. Amén. Dice que los profetas, en el sentido especial en Judá y en Israel, eran espirituales. Amén. Eran guardianes espirituales, eran representantes de la verdad y tenían una santidad divina. Amén. Si nosotros lo acoplamos hasta el día de hoy, creo que estos 3 aspectos los tiene que tener uno que ejerce la profecía. ¿Amén? Tenemos que ser celosos en esto, más lo que ejercemos el pastorado dentro de las iglesias, ser vigilantes de que el profeta que esté en el interior del templo, el que esté exponiendo la profecía, tenga estas 3 cualidades: que sea espiritual, que siempre hable con la verdad y esté lleno de la santidad del Señor. Amén. Así de que la responsabilidad del profeta, dice, cuyo ministro consistía en mantener el ojo vigilante y celoso. Creo que el profeta de Dios está viendo cómo se están moviendo las cosas en el templo, qué es lo que está sucediendo en el templo, y siempre a la luz de la palabra ser vigilantes y celosos. Amén. Porque si tenemos un profeta que abre en la carne, no va a edificar a la iglesia, no va a cambiar a la iglesia. Pero si nosotros miramos que ese profeta es vigilante y celoso, vamos a tener la revelación del Señor, vamos a tener la revelación divina de nuestro Dios. Amén. Otro de los aspectos, amén, en la profecía, que predice el futuro. Amén. Que predice la reprensión, el reproche y la amonestación. Amén. Una de las cosas que decía la hermana, la doctora, creo que decía, amén, la amonestación tiene que ser personal. Cuando miramos que hay algo que está surgiendo en la iglesia, creo que primeramente tiene que ser personal. Amén. La exhortación puede ser desde el púlpito, desde la palabra, cuando estamos cargados del Espíritu de Dios, porque si reprendemos en carne, como decían algunos, la gente se nos va a ir. Amén. Pero si reprendemos en el Espíritu, si estamos edificados de Dios y aquella reprensión viene de parte de Dios, crea que usted va a tener creyentes y miembros firmes en aquella congregación. Amén. El reproche, amén, es cuando algo no estamos haciendo bien y hay que enderezarlo. Amén. Sabe de que podemos tener reproches, hasta los profetas nos pueden reprochar a nosotros los pastores, amén, porque la palabra dice que el Espíritu se sujeta al profeta, y si estamos llenos de Dios, si estamos en el Espíritu de Dios, vamos a aceptar aquel reproche. Amén. Pero cuando no estamos llenos de Dios, no vamos a aceptar el reproche. ¿Sabe por qué? Porque en carne no vamos a poder percibir el mensaje que Dios nos trae para edificación. Amén. Dice, ¿de qué se trata la profecía? De personas, sucesos y tiempos. Si ustedes pudieron escuchar, los hermanos hablaron de estos 3 aspectos. Amén. En la palabra del Señor están muchas personas involucradas en la profecía que están vigentes hasta este tiempo. Amén. Como todos los profetas mayores, los profetas menores, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, allí vamos a hallar el mensaje y están las personas involucradas. Hay sucesos que sucedieron que son vigentes y reales hasta el día de hoy. Amén. Que donde Dios nos habla y los tiempos. Amén. La profecía se puede cumplir
en tiempo futuro, paulatino e inmediato. El futuro, hermano, es que se puede la revelación, lo que Dios te ha hablado, se puede cumplir en los años, amén. Mucha gente cree que si Dios me habló hoy, ya se tiene que cumplir aquello. Nosotros como cristianos tenemos que marchar en la profecía que Dios nos ha dado, guardarnos en la santidad y la integridad para que Dios haga real lo que nos ha dicho, amén. En su nombre. Entonces, paulatino, conforme el tiempo, los meses, inmediatamente. Hay profecías que hoy se les hablaron y mañana se cumplieron, amén. Siempre y cuando vengan de parte de Dios. En una del consejo que yo les quiero dar, yo soy nueva en el pastorado, tengo año y medio, pero tenemos que tener cuidado porque se está moviendo un fenómeno de mucha gente que dice ser profeta, pero no son profetas. Se dice ser hombres de Dios y no son hombres de Dios porque vienen para querer interrumpir lo que Dios quiere hacer en aquel lugar. Vienen para dar profecía y distorsionar la verdad del Señor y hablarle a las personas que están firmes y darles profecía para que esas personas se muevan del lugar. ¿Amén? ¿Sabe de que la mayoría de las personas en este tiempo quieren profecías oídas? Quieren escuchar lo que su carne quiere, pero no lo que el Espíritu quiere para nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, pues dando continuidad, ¿verdad?, a la presentación que tenemos en este día. A mí me tocó hablar acerca de la armonía y la diversidad entre los evangelios. Sabemos, ¿verdad?, entre todos conocemos de que los evangelios narran lo que fueron el nacimiento, la vida, los hechos, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero entre medio de los 4 evangelios que nosotros conocemos, existen algunas diversidades, ya que algunos narran algunas cosas que otros no plasman. Y existen 3 evangelios que son los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos porque se pueden ver a simple vista las muchas similitudes que tienen, a diferencia del evangelio de Juan, que plasma prácticamente algo distinto a lo que los otros evangelios y no narra algunas cosas que sí aparecen en los primeros 3 evangelios, y el enfoque es totalmente diferente. Entonces, entre esas similitudes y esa diversidad de los evangelios, muchas personas han venido a tomar la falta de concretar algunas cosas que no se narran tanto en los sinópticos como en el evangelio de Juan, los han tomado para querer refutar lo que es la fe cristiana, haciendo creer que en sí los evangelios no tienen ningún fundamento, ya que se contradicen entre sí. Entre uno de los hombres que tomó este tipo de diferencias o las diversidades de la armonía de los evangelios se llama Emilio Bossi, que escribió un libro titulado Jesucristo nunca ha existido, basándose en las diferencias que aparecen dentro de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, pero que también fue refutado con el profesor Romano Priori, que escribió en su obra El Cristo de la Historia y de las Escrituras. En este libro, él prácticamente lo que hace es refutar todo lo que Emilio Bossi había escrito en su libro actual. Entonces, nosotros lógicamente tenemos que comprender que Jesucristo en la Escritura aparece desde Génesis hasta Apocalipsis y que no puede ser negado. Y que en los Evangelios prácticamente lo que aparece es la narrativa de lo que fue su vida, de sus hechos y de los milagros que prácticamente él hizo. Tenemos que, para poder entender las diferencias entre las diferentes narrativas, para poder hacer esto, tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. Una de ellas tiene que ver con el sentido de su origen, de dónde procede, cuál es el origen del libro. Lo segundo es el plan y el propósito de cada uno de los evangelios. Y lo tercero, las características de los varios evangelios. O sea, cada uno tiene una característica, cada uno tiene un origen y cada uno tiene su narrativa. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, sabemos que los escritores fueron gente que vivió y que miró a Jesucristo en su caminar. Por lo tanto, ellos escribieron en su narrativa lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon.
mientras que en el Evangelio de Lucas y de Marcos y de Lucas fueron prácticamente lo que ellos escribieron, fue lo que ellos indagaron, investigaron de testigos. Entonces los testimonios en sí de cada uno de ellos puede variar referente a la persona que dio el testimonio, ya que alguna de las personas pudo haber omitido alguna cosa que el otro no lo tomó en cuenta. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que tomar entonces en cuenta ese tipo de diferencias. En el caso, por ejemplo, de Mateo, estaba en el tiempo, Cristo estaba en el tiempo cuando Pedro y el apóstol Pablo estaban ya poniendo los cimientos de la iglesia en Roma, y ellos empezaron a escribir, él empezó a escribir con referente a eso para hablar a los judíos. En el caso de Marcos, él fue un discípulo de Pedro y escribió conforme al testimonio de lo que le había escuchado. Si fue Lucas, igualmente fue alguien que se preocupó de ir más allá y de indagar más allá a profundidad, tanto la genealogía de Jesucristo, no solamente hasta el tiempo de Abraham, sino hasta el tiempo de Adán. Y que Juan, en el caso de Juan, fue más profundo todavía, llevando a Jesucristo desde los principios del mundo. Entonces nosotros no podemos decir que hay diferencia entre los evangelios, sino que cada uno debemos de tomar en sí la esencia de lo que se narra, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino para salvar y que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Ese es el concepto de lo que hablan los evangelios. Así que buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. A mí me tocó las profecías mesiánicas. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Aquí viene un poder fuerte, viene un poder de dos, podríamos decir, ¿verdad? Lo humano con lo espiritual, ¿verdad? Donde aquí esta afirmación contempla la venida del Cristo, el Mesías de poder, el Dios paz, el cual vendría para derrocar al adversario, al enemigo, ¿verdad? Él venía a luchar contra ese que siempre hace la vida imposible, ¿verdad? Aunque a veces no se puede estar mentando, pero decimos de que ese es el adversario que está en este mundo y tenemos que vencerlo diario, ¿verdad? Tanto en oración, humillaciones, humillarse ante Dios para que nosotros podamos seguir adelante, pero sabemos que tenemos un Dios de poder, ¿verdad? Que está siempre y estará siempre con nosotros. Luego viene el pacto. Dice que reina de poder y de justicia. La justicia él ya, ¿verdad? La venía dando, ¿verdad? Desde un comienzo, desde que él comenzó a reinar, ¿verdad? En su pueblo, en Israel y en sus demás pueblos. Dice, luego viene un pacto de promesas cumplida en Abraham, Jacob, Isaac y la tribu de Israel. Eso era el pacto que Dios iba a cumplir con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Un pacto donde él había prometido, él había establecido entre ellos de que él los iba, Abraham, el patriarca, ¿verdad? Donde le dice, te voy a mandar, o sea que le estaba diciendo una fe de obediencia, una fe de que le estaba impulsando Dios, una fe donde él tenía que irse y seguir adelante, ¿verdad? No quedarse atrás, seguir adelante. Dice Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantaré a Jehová tu Dios. ¿Cuál es el profeta? El profeta Moisés. Un profeta muy importante para el judaísmo libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, encargado por Dios entregar todas las profecías, ¿verdad?, que venían
Toda la profecía que Dios le bajaba a Moisés, él tenía que decírselas al pueblo, guiar al pueblo. Él fue un líder, un guiador del pueblo de Israel, y como siempre aquí tenemos el ejemplo de este gran líder, ¿verdad? De Moisés. Luego vienen los demás profetas, donde la profecía dice que le dice a Natán que le llevara a David el mensaje lleno de promesas, donde David tendría descendientes del reino de Dios, ¿verdad? Serían reyes de Israel. Entonces aquí el profeta Natán le envía el mensaje a David, ¿verdad? Que él reinaría en ese lugar, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito Jehová. Ahora viene el monte de Sión. La casa del Señor es un retorno sublime para ejercer nuestro albedrío. Quien subirá al monte de Jehová, quien estará en el lugar santo, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad y no ha jurado con engaño. ¿Quién recibirá bendición? El obediente, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Luego viene el renuevo de Jehová. Aquí estamos por el monte, el renuevo de Jehová. Isaías 4:6 dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y sobre los vivientes de Israel. El renuevo será glorioso, es la misma redacción de la gloria de Dios, la expresión de las cualidades divinas de salvación, donde Dios viene, el renuevo de salvación, ¿verdad? Donde Dios viene a salvar a su pueblo, viene con poder y fuerza para ayudarle a su pueblo, sacarlo de la esclavitud. Ahora dice que viene en Isaías 7:14-16. Por tanto, el Señor mismo dará aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí viene la abundancia ya. Aquí el Señor viene aquí con la bendición a dar la abundancia, a recoger a su pueblo, a que ya su pueblo ya no siga pereciendo, ¿verdad? De esclavitud, de nada, de lo contrario, Él viene a rescatar, a apartar lo malo y poner lo bueno, ¿verdad? Entonces Él quita lo malo y pone lo bueno. Donde dice, aquí se cumple luego la profecía del profeta Isaías. El nacimiento de Jesús sucedió como Dios lo había prometido en medio de Isaías. Isaías era un profeta que él cumplía todo lo que Dios le revelaba, ¿verdad? Luego dice el rey de Galilea. ¿Quién es el rey de Galilea? Es lo mismo que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien vino a reinar, quien está reinando por siempre y seguirá entre nosotros dándonos. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo no sé mucho, yo hasta ahora como he leído la Biblia, ahora estoy un poco más pegada, pero yo le pido a Él que me dé sabiduría y entendimiento para entenderle a su palabra, porque de verdad yo necesito llenarme de Él cada momento, porque eso yo siento que a mí me ha fortalecido cada día, y yo creo que a todos, ¿verdad? Es una medicina hacia nosotros, una medicina que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque Él, desde un momento Él vino, desde aquel entonces a hoy, Él nos ha dado la Santa Biblia para que nosotros la escudriñemos y sigamos adelante, ¿verdad? Bueno, estas son mis cortas palabras. Hermano, los míos son conceptos lingüísticos, hermenéuticos. Aquí hay varios conceptos que ya han mencionado, hermano. Entonces, pero bueno, lo vamos a dice que la metáfora, habla la metáfora que es una figura retórica. Más importante,
Se entiende como un desplazamiento significado entre términos reales o irreales. Ahora venimos a lo abstracto. Dice que es una operación mental, una propiedad o función concreta de un objeto. ¿Dice? Se refiere a algo que es real, que es algo que no es real, como justicia, salud, honestidad, verdad. Ahora venimos al figurativo. El figurativo dice es una representación, una figura de cosas o imágenes, como cosas, objetos identificables. ¿Ya? Con el aspecto físico, un ejemplo, puede ser el aspecto físico de la Tierra Santa, hábitos y usos. Eso significa, dice el figurativo. Lo gramático, dice que es una ciencia, objeto, estudio o componente de un lenguaje y sus combinaciones. El lenguaje figurado dice que puede ser un lector, un oyente, dice en un lenguaje figurado, dice por medio de su relación, dice con otras cosas, acción o imagen. Describe algo explícito, como semejanza relacionado de diferentes objetos que guardan entre sí. Ahora vamos al prosaico. El prosaico dice son obras poéticas. Dice, cualquiera de sus partes de las prosas escritas a dichas personas. Eso es lo prosaico. Lo tropo dice que es la expresión o un término propio de la retórica. Tropo, con la combinación de dirección o una expresión. Eso significa tropo. Metonimia dice que es un fenómeno de combinación semántico por la cual se designa un concepto. Alegoría dice que es una figura literaria o tema artístico, valiéndose de forma humana, de animal o objeto. Apóstrofe dice que es una figura literaria de diálogo que consiste en dirigirse durante un discurso o narración, generalmente viene de la palabra griega apos. Personificación dice que es un tipo de metáfora, una figura de estilo que consiste en atribuir propiedades como humanas, animales, objetos. En concreto, abstracto, reacciona como una persona, describe a una persona o un objeto directamente, dice la personificación. Prosa dice, discurso de líneas rectas, se caracteriza por hablar directo de frente, sin muchas explicaciones. Análogo dice que es el objetivo que se emplea para calificar aquellos que disponen de analogía de otras cosas. Se refiere a vínculo o semejanza que existe entre dos elementos diferentes. Son discursos, dice, atrevidos y apasionados que expresan pensamientos y sentimientos. Hipérbole es una figura retórica que observa las expresiones, que exagera la realidad. La hipérbole, dice, se puede definir como algo grande, un agrandamiento, o algo pequeño, como disminución. Exagerado, dice, como ciertos rasgos de una situación más allá de la realidad. Ironía, dice que es la expresión que da a entender lo contrario, dice, o diferente de lo que se dice, o como una burla disimulada. Eso significa ironía. Befa, burla, agresión insultante. Y mofa, pues, es parecido a la ironía, dice que burla, escarnio, ironía, chaza de alguien o de algo. Esto es los conceptos de ellos. Ya se hizo ahora el momento. Agradezco al Dios Todopoderoso que me da este gran privilegio de estar delante de la presencia de aquí hay pastores, maestros, profetas, oiga bien, y sobre todo que a mí me ha tocado algo muy cuidadoso, que es sobre la profecía y su interpretación. Lo voy a hablar acerca pues de lo que nuestro Espíritu Santo de Dios da en sí, ¿verdad? En lo interno nuestro. Un profeta de Dios tiene muchas cualidades, amados hermanos. Un profeta de Dios tiene carácter, oiga bien, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando baja una orientación hacia él o hacia ella, es de hablar
y decir la profecía que se va a dar, y tiene que ser prudente el profeta de Dios. Amén. Esto no es a la ligera. Por esa razón es que hoy en día nosotros encontramos muchas iglesias, amados hermanos, en los lugares donde se han levantado, como digo nuestro hermano Juan, falsos profetas. Y también le puse mucho cuidado a la hermanita que puso acá, donde habla que un profeta de Dios también es muy cuidadoso y es espiritual. Entonces, otra de las cosas es, amados hermanos, que debe de tener también una base fundamental, como es la sumisión ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que busca la manera cómo seguir cultivándose más, porque un profeta de Dios, amados hermanos, es un vaso lleno, es un vaso muy cuidadoso. Y esos son los lugares que nosotros hemos entendido, amados hermanos, que cuando se acerca un profeta de Dios, tanto hombre como mujer, y se acerca a tu persona, tú lo recibes respetuosamente. Pero también tenemos nosotros, amados hermanos, que dialogar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si la profecía es de Él, gloria a Dios, aleluya. Si no es de Él, pues es Dios con la persona, amados hermanos, con quien va a tomar en cuenta eso. ¿Ves? Por esa razón nosotros no nos podemos dejar, amados hermanos, por ejemplo, cuando alguien se acerca a darle una profecía, entonces ahí es donde debe tener uno el sumo cuidado. Otra de las cosas es, amados hermanos, pues que realmente agradezco al Dios Todopoderoso en este momento, ¿verdad? Porque yo estoy siendo preciso y conciso. Nosotros tenemos mucho trabajo, amados hermanos. Así como se marchó el varón, ¿verdad? Debemos de ser maduros. No es que se haya marchado así por así, sino que también a veces nosotros recibimos llamadas y hay gente que necesita. ¿Ves? Entonces, yo agradezco a mi Señor Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque en esto yo soy muy cuidadoso, amados hermanos, cuando se acerca un profeta de Dios y me va a dar una profecía. Entonces yo tengo una guía del Espíritu Santo de Dios y yo le digo a él que si la profecía es de él, gloria a Dios, aleluya, y la voy a recibir bien. Y si no es de él, pues realmente, amados hermanos, es el Espíritu Santo de Dios por la persona. Así que en esto, pues yo no quise realmente desarrollarme mucho, porque estaba viendo aquí una cosa que realmente, amados hermanos, se debe de ser muy cuidadoso. Pero sí le quiero leer algo aquí donde dice: una interpretación acabada de las porciones proféticas de las Escrituras Santas dice que depende gradualmente del dominio y de los principios y leyes. ¿Ven? Entonces, nos da a entender, amados hermanos, que debemos de ser cuidadosos con los principios y las leyes que hay. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque realmente, amados hermanos, hay muchas personas que le han pedido al Señor: yo quiero ser un profeta, pero Dios da a cada uno, porque el Espíritu Santo de Dios es caballeroso y es muy cuidadoso, amados hermanos. A uno pues nos ha levantado como profetas, a otros como maestros, a otros como pastores, a otros como profetas y también, amados hermanos, apóstoles. Pero, ¿qué sucede? Que debemos de ser muy cuidadosos en esto. Imagínense que, vuelvo a enfocar que en las iglesias se ha dado muchas situaciones, amados hermanos, que por esa razón es que muchos se van. ¿Por qué razón? Porque hay que ver quién es un profeta de Dios o una profeta, ¿verdad? Estamos hablando de ambos géneros. Y entonces, les pido el amor en el Señor, amados hermanos, que cuando llegue una profecía, no solamente, está bien, usted la recibe, pero también tiene, amados hermanos, el dominio propio, también para enfocarlo al Espíritu Santo de Dios. Y si le vuelvo a repetir que si la profecía es de Él, pues gloria a Dios, y si no de Él. Dios le bendiga, hermano. Amén. Vamos a estar aquí todo el día, ¿se acuerdan? Me tocó expresar algo, voy a hacer algo rápido y conciso. Y acerca del Apocalipsis. Yo sé que es algo muy serio, algo muy pesado, pero no puedo abordar eso yo. Por eso hay que preguntar al profesor, me dice que ahora. Bueno, ten en cuenta, ¿verdad?, que el Apocalipsis bíblico es la suma total de todas las profecías que se han hablado en la historia de la humanidad en el pueblo de Israel. Todas las profecías que se hablaron a los profetas es el cumplimiento y la suma total de todo lo que Dios habló, y las profecías más perfectas, las más concuerdas, las más cabales están en Apocalipsis. Prácticamente es la revelación celestial. Primero miramos al apóstol Juan,
teniendo una revelación de lo que ocurre en la tierra, pero la visión él la tiene acá en la tierra. Después, las cosas que él mira, de las cosas futuras que vienen más adelante, Dios tiene que transportarlo al cielo para revelarle los misterios ocultos. Hay misterios ocultos que están escondidos y Dios no los va a revelar, por muy alto que sea el profeta, Dios no lo va a revelar. Una de las cosas que el Señor me dijo hace un año es que muchas personas están utilizando Ezequiel y el Apocalipsis para engañar y tergiversar a muchas iglesias y personas. Entonces tenemos que tener cuidado, como lo decía los hermanos que expresaron y expusieron hace rato, que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener tenemos que tener un objeto, un plan y un significado de lo que estamos hablando o de lo que vamos a exponer. Si no tenemos la revelación profética de lo que Dios está diciendo en este libro, porque tenemos que ser muy cuidadosos. Este es el libro que tenemos que tener más cuidado, porque la gente lo está utilizando de una manera bárbara, increíble, la verdad. Pero sinceramente se lo digo, hay cosas que la mente humana, el cuerpo, la razón no entiende. Y entonces el lenguaje que Dios utiliza, el lenguaje que el apóstol utiliza en Apocalipsis no es un lenguaje humano, es un lenguaje completamente celestial. Es por eso que a nosotros nos cuesta entender esto, y no lo vamos a entender con la cabeza, con la razón. No lo vamos a entender con el intelecto, con el espíritu de gracia, no lo vamos a entender nunca, lo que Dios está diciendo en Apocalipsis. Porque una de las cosas que el Señor me dijo también es que tantas cosas que han ocurrido en este lapso de 3 años, pero todavía no se han abierto los sellos, como muchos andan diciendo por ahí, todavía no se han abierto, pero cuando eso ocurra, solamente Él lo va a hacer en su soberana potestad, como está escrito en su palabra. Hay cosas que no nos corresponden saber, como está escrito en su palabra. Dice la palabra que Él lo ha puesto allá en su soberana potestad. Solamente en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Él nos las va a revelar, o nos las va a dar a conocer, como le decían mis hermanos antepasados, que se los va a dar a conocer a sus siervos, los profetas, porque ellos son los portadores, ellos son los voceros aquí en la tierra. Entonces hay ángeles que están trayendo y llevando mensajes, pero Dios está buscando un mensajero. Dios está buscando al cartero. Dios está buscando a alguien que se pare y diga: yo me voy a parar, yo voy a traerle la verdad a esta generación. Yo me paro, digo la verdad. Dijo el Señor en su palabra: esta generación mala y perversa no va a pasar hasta la última tilde se cumple. Aleluya. Oigan, escúcheme bien esto, porque somos esta generación. Esta generación se compone por niños, pequeños, ancianos y adultos. Somos nosotros, la última generación. Toda aquella persona que está diciendo que no, que faltan 500 años, que faltan el último jubileo, que faltan 50 años, que falta la futura profecía en Israel, el reloj profético de Israel. Mire Israel, mire noticias. Deje de estar buscando cosas que no convienen. Mire, el pueblo de Israel ya está volviendo, ya está regresando. Hay profecías que ya están directo al cumplimiento. Pero ¿cuál es nuestro reloj? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Jesús dijo un día: pongan su mirada en el autor y consumador de la fe en Cristo. De estar poniendo su mirada en lo que esta generación malvada y perversa está haciendo. Fijar la mente en las cosas de arriba, dice el apóstol. Pensar en lo justo, pensar en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo limpio. Ahí tiene que estar tu pensamiento. Porque escúcheme bien. Aquí en Apocalipsis el Señor está reafirmando, o sea, hay visiones que son duplicadas. ¿Qué pasa cuando el Señor te habla y te dice una cosa que es real? Te la confirma con otra persona, o te manda otra confirmación, o también otra cosa. Eso andar pidiendo confirmaciones, esa es incredulidad. Si usted cree que Dios le habló y punto, y usted conoce la voz de Dios, ese es Dios y ese me habló. Y ahí me voy a esperar la confirmación, la 25.000 confirmación. Ya Dios te habló como 30 veces. Pero vea, escuche bien esto. ¿Por qué razón Dios confirma y confirma y confirma otra vez en Apocalipsis lo que dice en Ezequiel, lo que dice en Zacarías, lo que dice en Malaquías? ¿Por qué Dios lo confirma, lo que dice en Daniel? Porque sabe que nosotros, nuestra mente, nuestra mentalidad, nosotros es necesario que nos estén repitiendo las cosas para que las entendamos. Aleluya. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que decimos, pero es que no hay base.
pero es que no tenemos fundamento, pero el Señor ya las puso. Es por eso que Apocalipsis es la suma total de todas las profecías. Y ahí está el cumplimiento de todo. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Si no creemos la palabra, estamos rechazando al que la dio. Así es. ¿Y quién es la palabra? Es Jesús. El espíritu de la profecía, dice en Apocalipsis, ¿quién es? El mismo Jesús. Si yo no creo la palabra, si yo rechazo la profecía, entonces estoy rechazando al mismo espíritu de Jesús. Cuidado ahí. Entonces, si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Estamos claros, ¿verdad?, que el lenguaje que utiliza estos libros apocalípticos, como lo que son apocalípticos más que todo, y los primeros fundamentos, lo que el Señor habló a Ezequiel, a Daniel, al profeta Zacarías, a los profetas menores, ¿me entiendes? Todos esos fueron fundamentos para acoplar lo que ya venía con la nueva revelación en el Nuevo Testamento, para ponernos más sólidos en nuestra fe nosotros, para fortalecer la fe de la iglesia primitiva en aquel entonces, porque estaban todos tembelé, con el miedo, con la persecución, con el odio, con la muerte, con la sedición, y entonces Dios tuvo que fortalecer más todavía. Porque dice, tengan cuidado, si morimos con Él, estamos vivos con Él. Así es, amén. Esta gente ya estaba viva ya. El apóstol Abel Bernabé, el apóstol Esteban, él miraba arriba y decía, gracias Señor, yo los perdono, que yo los amo, yo los perdono por. Él ya estaba vivo. Él ni siquiera sabía si ya estaba muerto o estaba vivo, ya no lo sabía, pero en su corazón y en su espíritu, él ya estaba vivo en la eternidad. Así es, amén. Entonces, si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos en Jesús, ¿verdad? Hay algo, voy a hacer rápido, ¿verdad? Porque el tiempo va corriendo. Apocalipsis se divide en dos partes. Primero, la revelación del Cordero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y la revelación de la novia, la esposa, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. ¿Por qué le digo esto? Porque hay ¿cómo le pusiera decir? Hay una comparación, pero Dios quiere llegar al mismo término, que entendamos que esto es irrefutable, esto va a ocurrir, crea o no crea el hombre. Entonces, es por eso que Dios lo reafirma. ¿Y a dónde tiene las pruebas bíblicas? Cuando Faraón tuvo el sueño, Dios le dio la vaca gorda, que la vaca flaca, que la espiga, que el monte, que se apandeaba. ¿Por qué Dios se lo confirmó? ¿Por qué Dios se lo confirmó 2 veces? Porque eso es irrefutable. Eso va a ocurrir y va a ocurrir. Así de sencillo. Entonces, con eso yo quiero, ¿verdad?, finalizar.